Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 152 y el título de la reflexión de hoy es El pan de vida. Las lecturas las encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulos 12 al 14, el proverbio número 1, el evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 25 al 59. Y vamos a ver cómo hoy la palabra nos va a mostrar que el pan que realmente sacia nuestra hambre más profunda es Jesús, porque Él es el pan de la vida. A veces queremos llenar ese vacío que sentimos con reconocimiento, con logros, con familia, con personas, con actividades, pero ese vacío solo lo llena Dios porque tiene ese tamaño y ese molde que encaja perfecto. No nos distraigamos llenándonos con cosas que se engusanan, cuando podemos llenarnos con el que nos dará vida, vida en abundancia, vida eterna. Y es lo que vamos a ver hoy, que a lo largo de la Biblia vemos que cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, terminamos tomando caminos que nos conducen a la división, caminos que nos van llevando a la muerte espiritual, y que cada vez que nos vamos hacia la oscuridad, pues vamos muriendo lentamente, porque nuestro espíritu se va apagando, se va encadenando y deja de obrar porque lo hemos callado. Y en Primera de Reyes, capítulos 12 al 14, vemos cómo Roboam rechazó el consejo sabio. El sabio de quien era de los ancianos que habían estado con su padre, pero prefirió escuchar las voces que alimentaban su orgullo, quienes eran sus amigos con los que había crecido. Y Jeroboam, por su parte, permitió que el miedo gobernara en sus decisiones y condujo al pueblo a idolatría. Recordemos que Jeroboam construyó 2 becerros, hizo que el pueblo adoraran ahí para que no tuvieran que ir al templo. Entonces vemos, ambos reyes buscaron conservar el poder a toda costa, pero perdieron lo más importante, la fidelidad de Dios. Y recordemos que para tener una posición de poder es Dios el que nos la da. Es Él el que permite. ¿Y cuándo lo permite? Cuando Él vea que tú estás listo para recibirlo. Él te va llevando. Poco a poco las cosas se van dando y van cambiando las circunstancias. Pero es cuando tú lo comprendas. ¿Por qué? Porque cuando Él ve que te falta algo, Él no te lo va a dar porque sabe que no lo vas a utilizar, o sea, no lo vas a disfrutar, no va a ser la bendición que Él espera. Pero cuando vamos muriendo a todas esas cosas que nos llevan por caminos de oscuridad, Él nos va dando todo lo que tiene para nosotros, para el cumplimiento de nuestro propósito. Así que Dios es el Dios que nos da todo lo que necesitamos. Primera de Reyes, capítulo 12. División del rey. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido el rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron a llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros, ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso y te serviremos. Roboam les contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía y les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron:
A esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes recordarle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso al consejo que le habían dado los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos: que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey pues no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé. A sus casas, israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos, y cuando Roboam envió a Dorán, que era el encargado del trabajo obligatorio, todo Israel lo mató a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Al enterarse los de Israel de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron llamar para que se presentara ante la comunidad y lo proclamaron rey de todo Israel, sin quedar nadie que siguiera fiel a la dinastía de David, aparte de la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó 180,000 soldados escogidos de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero Dios habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas sus familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que les ordeno que no luchen con sus hermanos israelitas, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron como les ordenaba el Señor. Jeroboam implanta la idolatría. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar el reino si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Volverán a sentir afecto por Roboam, el rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y otro en Dan, y eso fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdotes a gentes del pueblo que no eran levitas. Además estableció una fiesta religiosa el 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrando sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas el mismo mes en que subió al altar a quemar el incienso. Mira que vemos a dos personas que no veían a Dios. Vemos que el pecado de Salomón pasó a su hijo porque él no renunció a eso. Yo sé que en el antiguo eso no era posible, pero esa es la invitación que la palabra nos hace hoy, que debemos nosotros morir a todas esas cadenas familiares, todas esas cadenas ancestrales, y debemos nosotros tener una vida
en la luz para que nuestros hijos empiecen un camino libres de todo ese lastre familiar. Y es posible gracias al Espíritu Santo, pero es trabajo tuyo para darle una nueva descendencia a tu familia. Hoy he escuchado una predicación y eso me impactó muchísimo porque decía, tú tienes siempre dos caminos, los dos tienen dificultades, pero dime cuál vas a escoger. ¿Tú quieres dejarle un camino libre a tus hijos, a tu familia, a tu descendencia? Vive en comunión con el Espíritu Santo y que Él vaya rompiendo todas las cadenas pasadas tuyas y para que tengas una vida en la luz y no le cargues cadenas a tus hijos. Es así de sencillo. Roboam no contó con esa gracia, nosotros hoy sí. Y Jeroboam, pues sí que es cierto. Tampoco, y lo que hizo fue crear un becerro de oro para que Israel adorara. Pero mira, otro aspecto de Israel. Israel escuchó a un rey, pero olvidó todo lo que había sucedido. Y hoy el Espíritu Santo en cada uno de los que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador nos recuerda quién es nuestro Dios y nos hace vivir esa experiencia personal y real. Tenemos que ser esos cristianos maduros que escuchamos la voz del Espíritu, porque cuando venga alguien con una idea equivocada, nosotros vamos a poder discernir y saber qué camino tomar. El pueblo no tenía el Espíritu Santo y creían en su rey. Qué grave es esto. Hoy Dios tiene una relación personal con cada uno, contigo, conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese templo y el Espíritu Santo viene a habitar y a morar en cada uno. Aprendamos de las lecciones del Antiguo. Para eso nos sirve el Antiguo, para ver la figura de Cristo maravillosa y nosotros aprender con lo que hoy tenemos, no caer en lo que ellos cayeron. Primera de Reyes 13. Los dos reinos hasta el tiempo de Elías. Un profeta de Judá reprende a Jeroboam. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor, y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar diciendo: Altar, altar, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos, que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa, dijo: Esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado, el altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverlo. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar se esparcieron, conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: Te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Luego dijo el rey al profeta: Ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: Aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: No comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Y el profeta se fue por otro camino distinto para no volver por el mismo camino por el que había ido a Betel. En aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había dicho aquel día en Betel. Y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó: ¿por qué camino se fue? Sus hijos le indicaron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Entonces él le dijo a sus hijos: Apárenme el asno. Ellos lo hicieron. Y el profeta montó y salió tras el profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿Eres tú el profeta que ha venido de Judá? Soy yo, le respondió.
Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino por el que te fuiste. Pero el anciano insistió: yo también soy profeta, lo mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Algo que aprendemos acá: si Dios te dio una instrucción a ti directamente, solamente Él puede cambiártela. No escuches otras voces que quieran alejarte de lo que Dios te ha dicho que debas hacer. Y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá, y en voz alta el anciano le dijo: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le apareó un asno, y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino. Un león. Mira que el león, el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Eso es cuando nosotros dejamos que otras cosas que nos llevan a desobediencia nos atrapen. Mira que la oscuridad no va a venir inicialmente con cara de león, con cara de lobo, no. Va a venir como Caperucita Roja, a decirte algo que parece bueno, pero que no es, y luego termina dándote el zarpazo. El asno y el león, sin embargo, quedaron junto al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y que el león estaba todavía junto a él. Cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo, el profeta anciano que había hecho volver al otro exclamó: este es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león que lo ha despedazado y matado conforme a lo que el Señor le dijo. ¿Ves? Y después fue el escarnio. Él le metió la zancadilla, mintiendo, y luego lo difamó, diciendo lo que sucedió. O sea, el que muchas veces te da la mano, muchas veces te da el zarpazo. Por eso es el Espíritu el que nos da ese discernimiento. Ahí no lo tenían, pero nosotros hoy sí gozamos de la presencia, dulce presencia del Espíritu Santo, que nos guía, que nos da paz, que nos da intranquilidad, dependiendo de lo que queremos hacer. Enseguida pidió a sus hijos que le aparearan un asno, y así lo hicieron. Entonces el profeta anciano se fue y encontró el cadáver tirado en el camino, y junto a él el asno y el león. El león no había devorado el cadáver ni despedazado el asno. Entonces el profeta anciano levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo echó sobre el asno y volvió con él a la ciudad para darle duelo y enterrarlo. Lo enterró en su propio sepulcro y lloró por él diciendo: ay, hermano mío. Después de enterrarlo, dijo a sus discípulos: mira que el Señor dijo que él no iba a quedar en un sepulcro, pero al final sí, porque no está ahí. Creo que ese profeta sintió ese remordimiento por haberle mentido, haberle hecho volver, y fue por él y le dio sepultura, porque oraría por esa persona para que no tuviera ese final. Esto me recuerda la importancia de la intercesión. Mira que yo ya había contado que un día me fui un domingo y volví un lunes y había dejado las llaves pegadas de la puerta. No faltaba nada. Y anoche, a medianoche me marca la vecina, yo no contesté, pero le pregunté hoy qué necesitaba, y me dijo que habían 2 personas que estaban rondando la casa de ella desde hacía 2 días. Y son los mismos chicos que se suben por aquí camino a mi casa a consumir vicio. Y yo decía: uy, Señor, y yo tuve la llave en la puerta de mi casa casi 2 días y ellos no la vieron. ¿Por qué? Porque Dios la escondió, porque Dios cuida de mí,
y Él también cuida de ti. Cuando tú te decides por Él, cuando tú decides las cosas de la luz, Él va a ponerte esa gloria, ese escudo de protección, para que cuando te pasen esas cosas, el plan del enemigo no prospere. Y eso fue un error mío, por distraída, pero aún así Él me cuidó. Pero cuántas veces no vamos por la calle y nos libra de ser robados, me libra de accidentes que yo manejo en una carretera nacional todos los días. Y he visto cómo la mano de Dios ha evitado que me accidente. Intercedamos también para que otros conozcan al Dios vivo y real, que yo hoy conozco y que sé que ustedes también están conociendo. Ese Dios que nos cuida, que nos protege. Intercedamos, continuemos. Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el mismo sepulcro en que he enterrado a este hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra los santuarios en lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en lugares altos, a quien así lo deseaba. Jeroboam lo consagraba sacerdote de tales santuarios. Tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara y que por lo mismo fuera exterminada por completo. Lo mismo, Jeroboam no se arrepintió. Jeroboam cargó su familia con esa mala decisión en su cadena generacional y sus hijos tampoco hicieron nada y terminaron en decadencia. Mira que la invitación es clara del Espíritu Santo hoy, nos hace libres de todas las malas decisiones que nuestros antepasados han tomado y que nosotros cargamos. Y yo he tenido que romper muchas de esas cadenas y eso trae una paz. No es inmediato, pues lo digo desde mi experiencia, pero sé que Dios es dinámico y Él ve y Él quiere que vivamos en libertad para que nuestros hijos no carguen con ese lastre. Mira que yo soy docente y ver a mis niños cargando tantas cosas en rebeldía por algo que ni ellos han decidido, sino que viene en su genética, viene en su ADN por las decisiones. Y ayer tuve un inconveniente con un chico y hoy cité a su acudiente, pero yo después me ponía a analizar, o sea, ¿qué de mí pudo hacer que él reaccionara de esa manera? A veces no nos damos cuenta, una mirada, una expresión hace que eso reaccione, porque siempre debemos saber qué decir, qué palabra, y pedirle al Espíritu que nos acompañe, porque Él no se rebotó de esa manera por nada. Algo debí yo haberle dicho antes que lo cargara, o algo de alguna manera yo le hablé que le toque algo que le han dicho a él. Y hoy lo tengo en oración para que cuando yo hable con él y su familia, yo sea ese canal de bendición, porque ese niño necesita de la luz de Cristo. Y la pregunta es hoy, ¿tú qué haces en el lugar donde trabajas? ¿Qué haces por tu familia? ¿Eres de la luz o te estás decidiendo por la oscuridad? Mira que las dos cuestan, las dos traen dificultades, las dos requieren de una decisión, pero la luz siempre te va a dar una vida plena, en abundancia, en libertad y en paz. Primera de Reyes 14. Ahías anuncia la caída de Jeroboam. Por aquel tiempo, Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo a Jeroboam a su mujer: anda, ponte un disfraz para que no reconozcan que eres mi mujer, y vete a Silo. Allí vive Ahías, el profeta que me dijo que yo sería rey de esta nación. Toma 10 panes, tortas y una jarra de miel y ve a verlo para que te diga lo que va a hacer de este niño.
Y así lo hizo. La mujer de Jeroboam se preparó y fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, pues su vista se había apagado a causa de su vejez. Pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultarle acerca de su hijo que estaba enfermo. También le hizo saber lo que debía responderle y le advirtió que llegaría disfrazado. Cuando Ahías oyó sus pasos, al entrar ella por la puerta le dijo: «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Yo he recibido el encargo de hablarte duramente. Así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel ha dicho: yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe de mi pueblo de Israel. Yo le quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti por hacerme enojar. Te has hecho otros dioses e imágenes de hierro fundido y me has despreciado. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Haré que mueran todos tus descendientes varones en Israel. Ninguno quedará con vida. Barreré por completo tu descendencia como si barriera estiércol. A tus parientes que mueran en la ciudad se los comerán los perros, que los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña, porque yo el Señor así lo he dispuesto. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa. Tan pronto pongas en pie en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo Israel hará lamentación por él y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura, porque toda la descendencia de Jeroboam, solo en él ha encontrado el Señor, Dios de Israel, algo que le agrade. Después pondrán en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en su día. De ahora en adelante, el Señor va a sacudir a Israel como la corriente del río sacude las cañas. La arrancará de esta buena tierra que dio a sus antepasados y la arrojará más allá del río Éufrates por haber hecho representaciones de Astarte, causando con ello la irritación del Señor. El Señor entregará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y que ha hecho cometer a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa, y en cuanto cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo había anunciado el Señor por medio de su siervo el profeta Ahías. El resto de la historia de Jeroboam, las batallas en que tomó parte y otros detalles de su reinado están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años y después de su muerte reinó en su lugar su hijo Nabat. Reinado de Roboam en Judá. En Judá reinaba Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió entre todas las ciudades de las tribus de Israel como residencia de su nombre. La madre de Roboam se llamaba Ama y era amonita. Pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados, pues también ellos construyeron santuarios en lugares altos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda la colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También los hombres del país practicaban la prostitución como un culto, se sometían a todas las infamias practicadas por las naciones paganas que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, Sicar, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también todos los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaban la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. El resto de la historia de Roboam y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá y era de Amón. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Bueno, continuamos con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos recuerda que la sabiduría comienza por honrar al Señor. Es lo que le pasó a Roboam y a Jeroboam,
no tenían la sabiduría porque no honraban al Señor, no lo pusieron como su Dios, como su centro. Porque la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos ni tener éxito ante los ojos del mundo. La verdadera sabiduría es aprender a escuchar a Dios y obedecer su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros corremos el mismo riesgo que corrió Roboam y Jeroboam? Escuchar las voces que nos halagan, las voces que alimentan nuestros propios intereses y dejamos que la voz de Dios se apague. Cuando esto sucede, nuestro corazón empieza a poner en el altar de Dios sustitutos que nos satisfacen de manera momentánea, pero que nos terminan dejando con ese vacío existencial que solo llena Dios. Vamos a leer Proverbios 1. El valor de los proverbios. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud, equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mira, todas las bondades del libro de los Proverbios y de toda la Biblia. Si tú te sientas a leer el libro de vida, ese es el manual, tu vida va a empezar a cambiar. Primera lección. Consejo a los jóvenes. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno, como un collar o corona. Si los pecadores quieren engañarte, no lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros por capricho, tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados, como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. Aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa por hacerlo mal, tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tender una trampa si los pájaros pueden verla, esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos, su propia ambición los mata. Tenemos que pedirle al Espíritu que nos ayude a discernir esos consejos de oscuridad. Mira que el Espíritu es algo que está dentro y que cuando tú haces algo que no es, te da una sensación de peligro. Invitación a la sabiduría. Por las calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y despreciarán el saber? Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu y les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos y no han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia, ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia, a los necios los destruye su despreocupación, pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Mira que la sabiduría de Dios nos lleva por un camino de luz, un camino de bendición, no solamente para nosotros, para nuestra familia y para las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros hemos sido llamados a brillar, a ser esa luz que se muestra en los lugares de oscuridad. Permitamos que la sabiduría penetre, meditando todos los días la palabra. Es que es necesario.
Si tú no alimentas tu espíritu día a día, él no se fortalece y esa luz no se enciende, no se vuelve más fuerte e ilumina todo al alrededor. Y en el Evangelio, Jesús va directamente al centro de nuestra necesidad. Mira que después de multiplicar los panes, la multitud lo siguió buscando para que les saciara el hambre, pero Jesús les dice que no, que ese no es el alimento verdadero que Él quiere darles, que Él quiere darles una vida eterna, que Él es el pan de la vida, que lo que ellos necesitan no es llenar el estómago. ¿De qué lo podemos llenar? ¿Qué representarían? Pues los recursos económicos, el conocimiento, logros, placeres, porque es que eso no sacia nuestra alma. Pero Él les recordó que Él era el pan de la vida, que el que viene a Él nunca tendrá hambre y que crea en Él nunca tendrá sed. Cristo es ese pan que ofrece esa vida, que nos enseña ese camino. Mira que muchas veces nosotros nos alejamos de Jesús porque vemos que lo que Él dice es difícil. A veces creemos que el Mesías resolvería nuestras cosas así, pero no. Él viene a hacer un proceso en nosotros, a transformar nuestro corazón. Por eso siempre tenemos que ir a ese pan que nos valida, que nos da identidad, que nos transforma. Porque Pedro dijo sabiamente: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Él, solo Jesús, solo esa fuente de misericordia nos da vida en abundancia, nos hace vivir en libertad, nos da una paz, una tranquilidad y nos hace ser bendición para otros. Vivimos en una sociedad que constantemente nos ofrece mucha comida, pero no nos sacian. Escuchemos al que sí puede hacerlo, al que calma nuestra tormenta, al que está en la dificultad y al que nos recuerda que debemos poner nuestros ojos en lo que permanece, que es Él, Jesús, el pan de vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que quiero es que crean en aquel que Él ha enviado. La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesús. ¿Para qué? Para ser saciados. Ellos le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron maná del desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Mira, Jesús fue el pan bajado del cielo. El maná era Jesús, pero ese era un maná que si lo dejaba días se pudría. Pero ahora Jesús es ese pan vivo, también bajó del cielo y te quiere alimentar hoy a ti, me quiere alimentar hoy a mí. Y ellos le dijeron: digámosle hoy: Señor, danos siempre de ese pan. ¿Y qué nos dice Jesús hoy? Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Creer. Hoy Jesús nos está diciendo que vayamos a Él para no tener hambre, que creamos en lo que Él hizo para que corran esos ríos de agua viva que es el Espíritu Santo y podamos vivir en el Espíritu. Y el Espíritu no sabe ni para dónde viene ni para dónde va, porque eso somos todos los nacidos del Espíritu. No vivamos más por nuestra mente, por nuestro corazón,
Se lo digo yo que a mí me cuesta, pero estoy aprendiendo a dejarme conducir por el río del Espíritu. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. ¿Quiénes somos todos nosotros? Por eso es imperante aceptar a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que nuestra llama se encienda, y es más importante ir todos los días a su presencia para que su presencia nos acompañe. ¿Para qué? Para que más personas conozcan el reino de Dios y toda su justicia, porque este evangelio es para todos, para gente de toda tribu, pueblo y nación, y estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia inmerecida. Esparzamos esa gracia a todos, porque recordemos, Jesús nos resumió los mandamientos, la ley de Moisés, en dos: en amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos eso, no pecamos, porque el amor no daña a nadie, y el pecado me destruye a mí y destruye a otros. Por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús. Jesús afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Muchas veces te van a decir: no es esta la que, no es este el que. Sí, tenemos un pasado y metemos la pata, pero Dios ya nos perdonó y recibimos ese perdón y nos levantamos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido, darnos esa gracia de poder ser redimidos, perdonados. Si lo sentimos en nuestro corazón, ese remordimiento, ya el perdón está. Para recibirlo hay que reconocer, pero seguir porque nosotros no somos perfectos. Somos imperfectos, amados por un Dios perfecto. Y recuerda que el tiempo de cada persona solo Dios lo sabe. Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Mira, orarle al Padre, nosotros tenemos una oración maravillosa que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, interactuar con ese Padre, porque el Padre es el que dice Jesús: Él, Jesús, ve por Él. Ese es el amor de papá. Y yo por mucho tiempo escupí la cara de mi padre y de mis padres también, haciendo lo que no convenía, apagando y matándome. Yo estoy viva por pura misericordia de Dios, por las oraciones de mi madre y el corazón de mis padres. Muchas veces pensé quitarme la vida, muchas veces lo intenté de manera indirecta, pero Dios tenía otro propósito, y hoy yo estoy hablando después de ser rescatada de una oscuridad que casi me mata, porque la oscuridad me había llevado por un camino que hasta me mostró cómo suicidarme de manera fulminante. Pero Dios puso palabras en una persona ni siquiera que lo conoce para salvarme. Y el siguiente año empecé a conocerlo a Él. Y aquí vamos. Cuando Él me dijo que yo era la niña de sus ojos y yo veía en todo el fango que me revolcaba, yo dije: no más. Pero es hasta ahora poco que puedo ver esa gracia. Pero yo estoy feliz y contenta por la vida que Él me ha permitido vivir. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Él dio su vida por ti,
por mí. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él de la misma manera. El que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabras de vida eterna. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: ¿qué es esto que dice? Es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿eso les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Las cosas que yo les doy son de espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no me creen. No creemos porque si lo queremos comprender con nuestra mente y nuestro corazón, no podemos. Es con el Espíritu. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. La Eucaristía. Esto habla de la sangre y el cuerpo de Jesús. Es recibirlo y creer que Él está ahí y que en ese sacrificio en la cruz murió nuestra carne junto con Él y murió para el pecado, y hemos resucitado para tener vida en el Espíritu, para hacer luz. Por eso hoy Dios nos invita a preguntarnos: ¿cuál es nuestro alimento espiritual? ¿Estamos buscando a Dios por lo que puede Él darnos? ¿O lo estamos buscando por lo que Él es? ¿Queremos la sabiduría divina, la que nos lleva por un camino de luz y de verdad? ¿O nos estamos conformando con lo que el mundo nos dice? Aprendamos a sentarnos todos los días a la mesa del Señor para alimentarnos de su palabra, para estar en su presencia y recibir de su amor, porque cuando nos alimentamos de Jesús, el pan de vida, encontramos fuerzas para nuestro camino, esa luz que nos ayuda a disipar la oscuridad y a poder discernir, y tenemos una vida eterna. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le decimos que Él sea nuestro pan de vida, saciando nuestro corazón, que Él nos llene totalmente con su presencia y que nos dé ese corazón humilde para escuchar su voz, obedecer su voluntad y permanecer siempre fieles. Que todos los días podamos alimentar nuestro espíritu con la palabra, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a vivir unidos a ti, Jesús, porque tú eres la savia que necesitamos. Te pedimos que nos ayudes a apartarnos de lo que nos aleja de ti, para que decidamos estar unidos a tu presencia, para que como Pedro podamos decir: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.